documento de la Pontificia Comisión Bíblica. Este es el capítulo primero, el ser humano creado por Dios, y es lo que ya hemos visto. El principio, la creación, capítulo 1 y capítulo 2 del Génesis, la relación con Adán, el modelar, insuflar, el soplo divino, la condición de ser vivo, el Nefesh. Capítulo 2 del Génesis, segundo relato de la creación, la relación entre Adán y Adamá, Yazar, que en ese sentido no era una creación de la nada, como Bará, sino un modelar. Bará, crear. Mira, aquí está, por ejemplo, Bará, crear. Precisiones terminológicas. Isá, que significa mujer. Isha, mejor dicho, Isha, mujer. Adam, ser humano. La Basar es la carne. Nefesh, vida, alma. Todo lo que ustedes ya han visto, ¿eh? Ruach, espíritu. Lev, corazón. Todo lo que ustedes ya saben hasta hoy. Vamos a entrar en el tema de la caducidad humana. La experiencia de la caducidad humana. El sabernos finitos, el sabernos caducos, mortales. Esa es la experiencia de la caducidad humana. Somos el único ser de la creación, de este mundo pues, que sabe que va a morir. Experimentamos la realidad de la muerte. Comienza el número 23. La tradición sapiencial es la que explicita con mayor insistencia el drama de la caducidad humana. Ver, por ejemplo, Eclesiástico, Eclesiastés, Libro de Sabiduría, Job, todos estos libros insisten en el drama de la caducidad humana. En esta literatura, pues, toman cuerpo los pensamientos y los sentimientos que el ser humano formula a partir de su experiencia terrena concreta. A este respecto es particularmente significativo el libro de Job, que presenta al protagonista como el típico representante de la persona que lucha por encontrar sentido a una vida de sufrimiento. Introducido sin coordenadas espacio-temporales, se dice solo que era de Uz. Job es una figura paradigmática en la que toda persona puede reconocerse, golpeado por una impresionante serie de desgracias que lo despojan de todos sus bienes, de sus hijos y finalmente de su salud, llevándolo al umbral de la muerte. Job comienza su lamento y su disputa con Dios, rechazando el destino que se le ha asignado y deseando no haber nacido o estar ya en la paz del Sheol, el inframundo, en lugar de los muertos. ¿Por qué la vida?, se pregunta Job, está marcada por la fatiga y el dolor y al final por la muerte. ¿Por qué la vida está marcada por la fatiga, el sacrificio, el cansancio, el dolor, el sufrimiento y al final por la muerte? En los textos sapienciales más antiguos, así como en el conjunto de las tradiciones del Antiguo Testamento, no encontramos ninguna referencia explícita al texto de Génesis 3:19, en el que, según una interpretación bastante extendida, basada en Génesis 2:17, la muerte habría hecho su aparición como consecuencia del pecado cometido por el primer hombre. Solo en el texto tardío de Sabiduría 2:24 se recuerda que por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, sin que esto implique, como ocurrirá en algunas secciones de la teología paulina, una implicación universal en la culpa. Aunque en la Escritura se afirma la paga del pecado es la muerte, mismo San Pablo, esto no implica que toda muerte ni todo sufrimiento deba considerarse consecuencia de alguna culpa personal. Los amigos de Job intentan justificar las desgracias de su amigo, o sea, de Job, aferrándose a la estricta regla de la retribución. Esa es la teología de la retribución, que decía que si te portabas mal, Dios te castigaba. Por lo tanto, si eras un pecador, te iban a pasar cosas malas. Si alguien estaba sufriendo, si alguien estaba pasando algo malo, seguramente es porque era un pecador. Y es lo que le dicen los amigos a Job: reconoce que eres un pecador, reconoce que has pecado. Y Job se mantiene firme en decir, yo no he ofendido a Dios. Se mantiene firme. Yo no he pecado, yo no he ofendido a Dios. Dios lo dio, Dios puede quitarlo, termina diciendo Job. Pero reciben del protagonista un rechazo bien argumentado. Es decir, Job rechaza que sea por la retribución, que Dios le está mandando desgracias porque él ha ofendido a Dios. Dios, en cambio, aprobará el modo de hablar de su siervo Job. Sin duda, la muerte es el verdadero problema del ser humano. Como decíamos acá arriba, la muerte en el Génesis se introduce como consecuencia del pecado. Y en algunos textos de San Pablo parece que también retoma esta idea de la muerte, pero San Pablo
Está hablando de la muerte eterna. La consecuencia del pecado es la muerte, pero la muerte entendida como la separación eterna de Dios, separarse eternamente de Dios. Pero así a ciencia cierta de la muerte natural no dice mucho. Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, dice Sabiduría. San Pablo va a ir más allá, ¿ver? San Pablo reinterpretando Sabiduría, en vez de decir que por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, va a decir por el pecado del hombre entró la muerte en el mundo. El pecado entró en el mundo por el hombre y por el pecado la muerte. Para San Pablo, el hombre es el que introduce el pecado en el mundo. Hace responsable al propio hombre de introducir el pecado y por el pecado la muerte. La paga del pecado es la muerte, va a decir Romanos. Sin duda, pues, la muerte es el verdadero problema del ser humano, el único capaz de percibir dolorosamente su propia precariedad. Somos los únicos que podemos descubrir que somos finitos, limitados, caducos, que tenemos una fecha de caducidad, que hay un punto de inicio y un punto final, y después de esa fecha no pasamos. Sabemos que vamos a morir. Y precisamente contra esta realidad, magistralmente definida como el rey de los terrores, es contra la que Job lucha y se debate. Job lucha y se debate contra el terror de la muerte, la angustia de la muerte. En sus diálogos con los tres amigos surge repetidamente la visión angustiosa del ser humano como criatura mortal, caduca y efímera. En el libro se usan distintas imágenes para explicar esta realidad. La vida del ser humano es como un soplo, una flor que se abre y se marchita, una sombra que huye, criatura modelada de arcilla y destinada al polvo. El ser humano avanza hacia la muerte como una nube que se desvanece, porque sus días son más raudos que un correo, escapan sin que pueda ver la dicha, se deslizan como balsas de junco, como el águila al caer sobre la presa. Es decir, se escapan de los dedos, se van, se esfuman, se consumen sin esperanza. El sufrimiento, anticipación de la muerte, de hecho por eso no nos gusta sufrir, ¿verdad? Porque cuando experimentamos el sufrimiento, lo que en realidad nos duele es la proximidad de la muerte. Cuando estamos sufriendo alguna enfermedad, lo que nos asusta de la enfermedad no es la enfermedad, es la proximidad de la muerte ante una enfermedad. Cuando estábamos en la pandemia, lo que nos asustaba no era el bicho, ¿no? el cobicho. Lo que nos asustaba era la posibilidad inminente de la muerte. No nos encerrábamos por que le tuviéramos miedo a un bichito. Nos encerrábamos por el miedo a la muerte. La muerte es la que ante su proximidad por el sufrimiento nos aterra. El sufrimiento, anticipación de la muerte, obliga al ser humano a enfrentarse con su propia precariedad y eliminando toda ilusión, sitúa a cada uno ante un destino marcado por el final. Ante la muerte, ante la realidad de la muerte o la posibilidad real de la muerte, todos nuestros esfuerzos se derrumban. Lo vimos otra vez en la pandemia, ¿verdad? En la pandemia, un bichito desestabilizó todo lo que habíamos construido durante siglos. El progreso, la tecnología, la medicina, la salud, todo lo derrumbó. Todo lo derrumbó. Ante la proximidad de la muerte ya no hay nada que podamos hacer. Nuestra tecnología, nuestra seguridad, nuestro dinero, todo, cuando estuvimos en la pandemia, se derrumbó. No sirvió para nada, no servía para nada. Nos demostró la caducidad humana, esta pandemia. Nos demostró que no somos más que polvo. El sufrimiento obliga al ser humano a enfrentarse con su propia precariedad y eliminando toda ilusión, sitúa a cada uno ante un destino marcado por el final. Aunque la tradición religiosa haya argumentado que Dios usa la vara como instrumento para corregir, sugiriendo así que el dolor puede tener una finalidad benéfica, prevalece la idea de que la muerte contradice toda intención pedagógica positiva. Es decir, aunque a veces la Escritura nos enseña que el dolor es un instrumento para corregir, lo que prevalece es la idea de que la muerte contradice toda intención pedagógica positiva.
Dios no quiere la muerte, Dios no quiere el dolor, Dios no quiere el sufrimiento. Hemos sido creados para la vida, no para la muerte. Y hasta aquí, pues, sobre todo citando a Job. ¿Qué dice ahora el Coelet, el Eclesiastés? También para Coelet, la muerte es el gran enigma, una realidad que parece hacer vanas todas las cosas. Para el eclesiástico, nada tiene sentido por la realidad de la muerte. La vida se vacía de sentido por ese destino final. La muerte hace que todo lo demás carezca de sentido. ¿Para qué esforzarse? ¿Para qué hacer el bien? ¿Para qué esforzarse por ser bueno? Coelet diría, ¿para qué esforzarnos en cumplir la ley si al final, justos y pecadores, igual vamos a morir? Entonces, ¿para qué esforzarnos? ¿Para qué ser buenos si al final, justos y pecadores, vamos a morir? Por lo tanto, todo es vano, todo es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, es el estribillo del libro. Todo parece inútil, porque todos mueren de la misma forma. Es más, están ya muriendo, visto que la vida humana no es otra cosa que un caminar hacia la muerte. Algunos han definido la vida como el proceso degenerativo para llegar hasta la muerte. Es un proceso de muerte, estamos muriendo. La vida sería el proceso de morir, un proceso degenerativo. Estamos ya muriendo, puesto que la vida humana no es otra cosa que un caminar hacia la muerte. Curiosamente, estamos ahorita en Cuaresma, y la Cuaresma también es un caminar hacia la muerte. Caminamos hacia la muerte, hacia el Calvario, hacia el sacrificio. Pero en Cuaresma nosotros descubrimos que ese camino hacia la muerte no es definitivo, sino que después de la muerte viene la resurrección. En Eclesiastés no está esa noción en la mente de los escritores sagrados de una resurrección. Y como no hay una resurrección en el horizonte, todo es vano, porque todo termina con la muerte. En síntesis, todos vienen del polvo y todos vuelven al polvo. Y no quedará ningún recuerdo de los antiguos, palabras de Eclesiastés. O sea, después de la muerte no queda ningún recuerdo, no tiene la idea de vida después de la muerte. Es el descubrimiento paulatino. El hombre se enfrenta, el ser humano se enfrenta primero a la realidad de la muerte. Eso es lo que lo angustia. Ese es el terror al que se enfrenta. Para ellos, para la experiencia del ser humano, pues la muerte es el final. Si el ser humano, aún experimentando múltiples y originales expresiones de vitalidad, en realidad camina hacia la muerte, entonces desaparece toda diferencia con los demás seres. El mundo se convierte en un sinsentido. Para nada sirve la sabiduría o la duración de los días, porque una misma suerte ha marcado a todo viviente con su carácter inevitable. La muerte es inevitable y todos estamos marcados por esa misma suerte de la muerte. Todos vamos a morir. A no ser que alguno de ustedes de aquí lo dude, ¿verdad? Pero todos los demás sabemos que vamos a morir. El sabio invita a acoger con simplicidad y gratitud las alegrías pasajeras de una vida caracterizada por lo efímero, aunque esto no resta al tiempo humano su intrínseco carácter trágico. La finura poética con la que en el último capítulo del libro del Coelet se describe el final de la vida humana no elimina la amargura de saberse mortal. Las imágenes son de una belleza única, pero están imbuidas de una profunda melancolía. Eclesiastés 12. Acuérdate de tu Creador en tus años mozos, antes de que lleguen los días aciagos, antes de que se rompa el hilo de plata y se destroce la copa de oro, y se quiebre el cántaro en la fuente, y se raje la polea del pozo, y el polvo vuelva a la tierra que fue, y el espíritu vuelva al Dios que lo dio. Hermosa lectura del Eclesiastés, que incluso a lo mejor les ha tocado que se elige esta lectura para las jovencitas de 15 años. Acuérdate de tu Creador en tus años de juventud, antes de que lleguen los días aciagos, antes de que se rompa el hilo de plata, antes de llegar a la vejez, a la enfermedad, a la muerte.
El polvo vuelve a la tierra que fue, y el espíritu vuelve al Dios que lo dio, antes de llegar a la muerte. Acuérdate de tu Creador en tus años de juventud. Con la muerte, el silencio lo invade todo. Por supuesto, existe el juicio de Dios que distingue entre el malvado y el justo, y el libro enseña que el ser humano debe vivir en el temor del Señor. Pero la muerte, inscrita en el camino humano, parece tener el poder de hacer vanas todas las cosas. Los libros sapienciales, como Eclesiastés, Proverbios, Sabiduría, insisten mucho en que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Temor del Señor es el principio de la sabiduría. Es bueno hacer el bien. El justo tiene que hacer el bien, pero la muerte hace que incluso hacer el bien parezca vano. ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacer el bien? Si el malvado, que no hace el bien, igual va a morir. Si yo hago el bien, igual voy a morir. No hay ninguna diferencia. Después de la muerte, todo se acaba. Entonces, ¿para qué? Entonces la muerte tiene esa característica de que vuelve las cosas vanas, sin sentido. Sin embargo, dice la tradición sapiencial, no es la muerte la que tiene la última palabra. Parece que es la muerte la que tiene la última palabra, porque ahí se terminaría todo. El horror que siente el ser humano ante la inexorabilidad del final revela en realidad que está hecho para la vida. Este terror, esta angustia que tenemos ante la muerte, lo único que hace es descubrirnos que no estamos hechos para la muerte, que estamos hechos para la vida. Hemos sido creados para la vida. Y el sabio que se interroga sobre el sentido de la existencia, descubre por fin que el ser humano tiene un sentido de inmortalidad. Y así avanzamos hacia el libro de la sabiduría. Ya en el libro de la sabiduría y del eclesiástico, ya está la conciencia de la inmortalidad en el pueblo hebreo, en el autor sagrado. Es el libro de la sabiduría, la última contribución de la tradición sapiencial veterotestamentaria. O sea, el último libro escrito de los sapienciales, el que explicita este futuro radiante de esperanza para el justo. El autor, que mediante una ficción literaria se presenta como el sabio rey Salomón, habla de su realidad como criatura con expresiones particularmente sugerentes. Dice pues, sabiduría, también yo soy un hombre mortal, como todos, y descendiente del primero, formado de la tierra. En el vientre materno fue modelada mi carne. Al nacer, también yo respiré el aire común. Y al caer en la tierra que a todos recibe, lo primero que hice, como todos, fue llorar. La entrada y la salida de la vida son iguales para todos. Pero a diferencia de los necios que, bajo el pretexto de la brevedad de la vida, se entregan al disfrute despreocupado de los bienes presentes, de los bienes materiales, de los placeres, sin ningún respeto por los pobres y los justos, el verdadero sabio sabe que lleva dentro de sí un destino inmortal. Efectivamente, el justo, aunque sea perseguido y condenado por los impíos a una muerte infame y dolorosa, aunque muera prematuramente, en realidad está a salvo en las manos de Dios. Sabiduría 3.1. Que es el Señor amigo de la vida. Sabiduría 11.26. Es el Señor de la vida, el Señor amigo de la vida. Aunque el hombre muera, está a salvo en las manos de Dios. A partir de aquí se da una apertura hacia la eternidad, la inmortalidad. Dice Sabiduría 2, Dios creó el ser humano, ton anthropon. Dios creó al ser humano incorruptible y lo hizo a imagen de su propio ser. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan las de su bando. En cambio, la vida, si cae, la vida de los justos está en manos de Dios. Y ningún tormento los alcanzará. Aunque la gente pensaba que cumplía una pena, su esperanza estaba llena de inmortalidad. Hermosas palabras del libro de Sabiduría. Dios creó al hombre incorruptible, mas por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo. San Pablo va a decir,
por el pecado del hombre. Por el hombre entró el pecado en el mundo. No le echemos la culpa de todo al diablo, ¿eh? Nuestra propia maldad es la que introduce el pecado en el mundo. Aunque la gente pensaba que cumplía una pena, en realidad su esperanza estaba llena de inmortalidad. Ahora saben que su vida está en manos de Dios y que si son martirizados, si son asesinados, en realidad están entrando en la vida eterna, en la inmortalidad de Dios. Esto se va a ir haciendo una convicción cada vez más fuerte en el pueblo hebreo conforme pasan los siglos. En Eclesiastés todavía está ese sinsentido de que la muerte es el final. Ya después con Eclesiástico, Sabiduría, Proverbios, la certeza de la inmortalidad, de que la muerte no es el final, de que Dios es el amigo de la vida, es el Dios de la vida, de que Dios quiere al hombre vivo. La gloria de Dios es el hombre vivo, no muerto. En el drama de Job ya se había abierto un resquicio que permitía vislumbrar una respuesta a la gran pregunta sobre el sufrimiento de los justos y la muerte. Así, cuando al final del libro Dios presenta a su contrincante la imagen del nacimiento de todas las cosas ante los ojos de Job, se despliega la visión consoladora del mundo creado, donde se desarrolla la existencia humana y donde se manifiesta esa explosión de vida que solo ha podido tener su origen en un Dios todopoderoso y sabio. Así, el individuo que sufre puede salir de la angustiosa oscuridad reconciliándose con la existencia, aunque esté marcada por la muerte. Todos los que sufrimos podemos salir de la angustiosa oscuridad reconciliándonos con la existencia, aunque estemos marcados por la muerte. Una visión consoladora del mundo creado. Reconociendo la propia pequeñez, puede hacer brotar la grandeza del ser humano en cuanto interlocutor de Dios, aceptando la propia finitud, no percibida ya como una amenaza, sino como lugar de verdad y de relación. El ser humano, soplo fugaz y flor efímera, dice Job, que dura un solo día, puede por fin reconocerse como tal y reconocer a Dios como Dios. Reconocer a Dios como Dios es reconocer en Él al inmortal, al eterno, y reconocernos a nosotros mismos es reconocernos débiles, caducos, finitos, temporales. Te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos, dice Job. Más humildemente decía Coelet, Dios está en el cielo y tú en la tierra. Pero esta afirmación contiene implícitamente un germen de esperanza, porque el Dios del cielo tiene poder sobre la vida y la muerte, y hace bajar a las puertas del Hades y hace regresar. Porque Dios no ha hecho la muerte, ni se complace destruyendo a los vivos. Libro de Sabiduría. Él todo lo creó para que subsistiera, y las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno mortal, ni el abismo reina en la tierra. Dios no ha hecho la muerte, ni se regocija en ella. No se complace destruyendo a los vivos. Él creó todo para que subsistiera, para que viviera. Las criaturas del mundo son buenas, son saludables. No hay en ellas veneno mortal, ni el abismo reina en la tierra. Esa es la esperanza que abre el último libro de los sapienciales, que es Sabiduría. La esperanza de la vida eterna. La esperanza de que la muerte no termina con el proyecto de Dios en nosotros, en nuestra vida. La muerte, a partir de esta época de los sapienciales tardíos, la muerte ya no tiene dominio sobre nosotros. Hay una esperanza de resurrección. Y la vamos a ver más claramente ya en el libro de los Macabeos. ¿Se acuerdan de la historia de los Macabeos? Los hermanos Macabeos que van asesinando uno por uno. Los echan al fuego. Los quieren obligar a renunciar a Dios, a su fe en Dios. Y ellos ofrecen su vida porque tienen la esperanza de que resucitarán, de que el Dios de la vida los resucitará, porque permanecieron fieles hasta el final. La muerte no es el final. Ese es el mensaje que nos quieren dar los sapienciales. Comienzan con ese sinsentido,
con ese vacío, con esa vanidad, y terminan con la firme esperanza de la inmortalidad, de que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos están vivos. Muy bien, el fin del mundo tal como lo conocemos es análogo al fin de nuestra vida, de manera que cuando Jesús dice, nadie sabe ni el día ni la hora, estad alertas, estad preparados, ¿verdad? Porque vendrá como un ladrón aquel día. Es el día final, ¿verdad? El día del juicio final. En escatología todo eso se hace personal también. Estén preparados porque no saben el día y la hora en que la muerte los va a alcanzar a ustedes. Y viene el juicio también particular. Entonces por eso hay que estar preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora. Esta reflexión incluso les puede servir ahora en tiempo de Cuaresma. La Cuaresma, sobre todo antiguamente, era la oportunidad para reflexionar sobre nuestra propia muerte, sobre la realidad de la muerte, sobre la venida de Cristo, sobre la escatología, los últimos tiempos, no nada más del mundo, sino nuestros últimos tiempos. Saber que somos caducos, que no vamos a estar aquí para siempre. Tenemos que dotar nuestra vida de sentido. Como decía el Coelet, no enfrascarnos en la vanidad, en el sinsentido, en que de qué me sirve esforzarme si al final de todas maneras voy a morir. No, todo tiene sentido cuando lo vemos en perspectiva de Cristo. Y nuestro caminar de Cuaresma pues es un caminar hacia la muerte, pero la muerte en Cristo, morir en Cristo y resucitar con Él. Por eso la Cuaresma se pone como un momento de preparación para el bautismo, ¿no? ¿Se acuerdan? Así nace la Cuaresma. Eran 40 días de preparación, los últimos 40 días de preparación para los que se iban a bautizar en la vigilia pascual. Porque antes las pláticas prebautismales duraban un año, ¿verdad? Después de un año de preparación, los últimos 40 días eran los más intensos de preparación para los que se iban a bautizar. De hecho, San Agustín decía que los que ya estábamos bautizados nos preparáramos en la Cuaresma como si fuésemos a ser bautizados también, con esa intensidad, como si también nosotros fuésemos a ser bautizados. Y era un camino hacia la muerte. Y el bautismo era eso, sumergirse, sepultarse en la muerte. Y el sumergirse, que es lo que significa la palabra baptizar, ¿verdad? Sumergirse, sepultar, era experimentar la muerte en Cristo. Así como Cristo fue sepultado, nosotros también fuimos sepultados en el bautismo. Pero no se termina ahí nuestro camino, no es un camino cuyo destino final es la muerte. Es un camino que solamente va a pasar por la muerte para resucitar con Cristo. Por eso el que es sepultado en el agua bautismal salía por el oriente, ¿verdad? Y por el oriente, ¿qué es lo que sale? El sol. Entonces, por donde nace el sol, nace una nueva criatura en el bautismo. Ahí nace una nueva creación, una persona resucitada con Cristo. Y hacia allá vamos en la Cuaresma también, vamos hacia la muerte, vamos a vivir la pasión, el trido pascual, el sábado santo, pero no se termina ahí, sino que nuestra meta es la resurrección. Nuestro camino pasa por la muerte, pero nuestra mirada está fija en la resurrección, en la vida eterna, en la inmortalidad, en Cristo resucitado. También nosotros por el bautismo hemos sido injertados en Él, muertos con Él y resucitados con Él.